Bienvenido al caso de la Dalia Negra, el asesinato más famoso de Los Ángeles que décadas después sigue atrayendo la fascinación del público. Comencemos. Elizabeth Short, Boston, Massachusetts, 29 de julio de 1924. Los Ángeles, California, calle 15 de enero de 1947, fue una aspirante a actriz, víctima de asesinato, en un caso que fue muy publicitado. Apodada por los medios de ese entonces como la Dalia Negra, fue hallada muerta con mutilaciones graves y su cuerpo cortado en dos el 15 de enero de 1947, en un lote vacío en Leimert Park, en Los Ángeles. Su asesinato, todavía sin resolver, ha originado muchas suposiciones y ha servido de inspiración para películas y libros. Se le llama la Dalia Negra porque en los días previos a su muerte se había estrenado la película La Dalia Azul, que trataba de la desaparición de una chica a la que luego encontraron muerta. Además, Elizabeth siempre vestía de negro. Elizabeth Short nació en Hyde Park, Boston, Massachusetts. Fue educada en Medford por su madre, Phoebe Mae Sawyer, después de que su padre, Cleo Short, las abandonó a ella y a sus 4 hermanas, en octubre de 1930, simulando un suicidio al dejar su coche en un puente. Aquejada de asma, Short pasó sus veranos en Medford y sus inviernos en Florida en casa de amigos de su madre. A la edad de 19 años fue a Vallejo, California, a vivir con su padre, que volvió a ponerse en contacto con ellas. Su esposa no le perdonó y le indicó que no quería volver a saber de él, pero Short decidió aprovechar la oportunidad para estar más cerca de Hollywood, para así convertirse en una famosa actriz, su gran sueño. Los dos se trasladaron a Los Ángeles a principios de 1943, pero su padre quería poco menos que una criada que le hiciera la comida y le limpiara la casa, y su hija tenía muy claro que no quería una vida convencional. Después de una intensa discusión ella se fue, consiguiendo un puesto de trabajo en un intercambio en el campamento Cooke, actual base Vandenberg de la Fuerza Aérea, cerca de Lompoc. Se trasladó a Santa Bárbara, donde fue detenida el 23 de septiembre de 1943, por beber siendo menor de edad, y fue devuelta a Medford por las autoridades juveniles. En los 3 años siguientes residió en distintas ciudades de Florida, con ocasionales viajes de regreso a Massachusetts para visitar a su madre. Obtenía dinero, la mayoría de las veces, trabajando como camarera. En Florida conoció a Matthew M. Gordon Jr., quien era parte de la Segunda Comandancia Aérea y de capacitación para el despliegue en el CBI, China, Birmania, India. Short le dijo a algunos amigos que Gordon le había escrito una carta desde la India proponiéndole matrimonio, mientras se recuperaba de un accidente aéreo que había sufrido cuando trataba de rescatar a un piloto derribado. Ella aceptó su propuesta, pero Gordon Jr. murió poco tiempo después en un accidente, el 10 de agosto de 1945, antes de que pudiera regresar a los Estados Unidos. Más tarde se llegaría a decir que ellos se casaron y tuvieron un hijo que murió, ignorando que la autopsia reveló que ella nunca había estado embarazada ni había dado a luz. Aunque los amigos de Gordon confirmaron que existió una relación entre él y Short, después del asesinato la familia del prometido negaría cualquier relación entre ambos. Después de la muerte de su prometido, Short regresó al sur de California a principios de 1946 para encontrarse con un antiguo novio que había conocido también en Florida durante la guerra, el teniente Gordon Fickling, que estaba viviendo en Long Beach. Cansado de los flirteos de Beth, él se marchó a Carolina del Norte, pero continuaron en contacto por carta. La última que recibió de ella tenía la fecha del 8 de enero de 1947 y le contaba que planeaba irse a Chicago para trabajar como modelo. Durante los 6 meses previos a su muerte residió en el sur de California, principalmente en el área de Los Ángeles, viviendo en varios hoteles, edificios de apartamentos, pensiones y casas privadas, sin quedarse en ningún espacio por mucho más de unas pocas semanas. Los salarios que obtenía como eventual camarera los gastaba en ropa y maquillaje, pues albergaba la esperanza de que un cazatalentos de Hollywood la descubriera. Tan pronto como se descubrió el cadáver, el diario Los Angeles Herald-Express y el sensacionalista The Examiner aprovecharon la cercana relación que todos los periódicos tenían con el Departamento de Policía de Los Ángeles. Oficialmente el caso sigue abierto, y en la actualidad el Hotel Biltmore sirve un cóctel llamado Dalia Negra, realizado con vodka,
licor de frambuesa negra Chambord y Calua. La bebida, tal vez apropiadamente, tiene un sabor amargo. El cuerpo de Elizabeth Short fue encontrado en un lote vacío, en el distrito de Leimert Park de Los Ángeles el 15 de enero de 1947, abandonado en un terreno baldío al lado oeste del sur de la avenida Norton, entre las calles Coliseum y West 39. El cuerpo fue descubierto por una vecina llamada Betty Bersinger, que estaba caminando con su hija de 3 años. En principio, Bersinger creyó que se trataba de un maniquí roto, pero al acercarse comprobó horrorizada que se trataba del cadáver de una mujer joven. El cuerpo desnudo había sido cortado por la mitad a la altura de la cintura y drenado de sangre, y su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios hasta las orejas, al estilo de una sonrisa de Glasgow. El cuerpo había sido lavado y limpiado, seguramente en una bañera, y dividido limpiamente en 2. Ya en el solar, la habían tendido de espaldas con las manos por encima de la cabeza y los codos doblados en ángulo recto. Le arrancaron el bazo, el corazón y los intestinos. Le mutilaron el pezón izquierdo, le cortaron el vientre un poco por encima de la entrepierna, le seccionaron un trozo del muslo izquierdo y le insertaron el pedazo en la vagina, la asfixiaron y le fracturaron las piernas con un bate, al igual que la cabeza. 3 En la tierra cercana se veía la huella del talón de un zapato masculino junto a marcas que parecían de un vehículo, y en el fondo del terreno apareció un saco de cemento vacío con algunas gotas de agua ensangrentada. La autopsia indicó que Short medía 1,65 metros, pesaba 52 kilogramos y tenía ojos azules, cabello marrón y dientes cariados. Había fuertes marcas en sus tobillos y muñecas hechas por una cuerda, lo que sugería que había permanecido maniatada al menos 3 días, durante los cuales fue torturada con saña, como mostraban las numerosas laceraciones, golpes, cortes, quemaduras de cigarrillo y el pecho derecho despellejado, todo ello antes de morir. Se dijo que también había sido obligada a comer excremento, que se descubrió en su estómago, pero lo más probable es que se tratase de una transferencia de fluidos al realizarse la evisceración. Aunque el cráneo no estaba fracturado, Short tenía moretones en la parte frontal y derecha del cuero cabelludo, con una pequeña cantidad de sangre en el espacio subaracnoideo en el lado derecho. La causa de la muerte fue la pérdida de sangre de las laceraciones del rostro, combinado con el shock de una conmoción cerebral. Los dedos arrugados por la permanencia en el agua dificultaron la toma de huellas dactilares, pero comparándolas en su archivo descubrieron pronto su identidad al estar fichada, debido a su detención de 1943. El 23 de enero de 1947, el asesino de Elizabeth Short, conocida como Gladalia Negra, llamó al Los Angeles Examiner y envió un paquete con sus pertenencias. Mark Hansen y Robert Brett Manley fueron sospechosos, pero el crimen nunca se resolvió. La prensa sensacionalista distorsionó su imagen y la investigación se vio afectada. Según informes de prensa poco después del asesinato, Short recibió el apodo de Dalia Negra, en Long Beach en el verano de 1946, como una referencia en ese momento de la película La Dalia Azul, de Blue Dahlia, y por su costumbre, en sus últimos años, de vestir de negro porque contrastaba elegantemente con su palidez. Sin embargo, los investigadores del condado de Los Ángeles descubrieron que el apodo fue inventado por los reporteros de periódicos que cubrían el asesinato, impactados por la juventud y enorme belleza que resultó poseer la víctima. A Elizabeth Short no se la conoció como la Dalia Negra en vida, pues sus familiares y conocidos la llamaban Beth. Un determinado número de personas, de las que ninguna conocía a Short en vida, contactó con la policía y con los periódicos y aseguraron haberla visto durante la primera semana de su desaparición, es decir, entre el 9 de enero y el momento en que su cuerpo fue encontrado el día 15 del mismo mes. La policía y los investigadores de Los Ángeles descartaron cada uno de estos supuestos avistamientos. Sin duda permaneció retenida en algún lugar, sospechando la policía en un sótano o bodega de alguna casa o anexo algo apartados en la zona norte de la ciudad. En 1999, el investigador privado Steve Houdel descubrió en el álbum de fotos de su padre la fotografía de una mujer de piel clara y cabello oscuro. No la conocía, pero creyó que se parecía a la Dalia Negra. A partir de ese descubrimiento, Houdel llevó a cabo una larga investigación que lo convenció de que su padre había asesinado a Elizabeth Short.
George Houdel, el padre de Esteve, había vivido en la misma ciudad que Sort en la época en que ella murió. Muchos testigos afirmaron haberlos visto juntos e incluso hubo quien dijo que eran amantes. Cuando el cuerpo de Sort apareció cortado por la mitad el 15 de enero de 1947, se creyó que la persona responsable de aquel corte tan limpio debía tener amplios conocimientos de medicina y, coincidentemente, George Houdel era médico. De hecho, su consultorio se encontraba a solo 2 manzanas del Hotel Cecil, el último lugar donde Sort fue vista con vida. Por otra parte, la posición en que se encontraba el cuerpo de Sort cuando lo descubrieron resultaba muy poco común y, según Esteve Houdel, se parecía al cuadro El Minotauro, del autor surrealista Man Ray, amigo cercano del Dr. Houdel. Otras pruebas que encontró Esteve Houdel fueron: justo en enero de 1947 su padre había comprado unas bolsas de cemento para realizar reformas en su casa. En la escena del crimen se encontraron bolsas de cemento. Un vecino dijo que, poco antes de aparecer el cadáver en Leimert Park, un auto negro parecido a un Ford Sedan modelo 1936 había pasado por ahí. George Houdel conducía un Packard Sedan negro del 36, un coche muy parecido. Su padre se había quedado solo en la mansión que tenían en Hollywood, diseñada por Frank Lloyd Wright. 4 Pues Esteve, sus hermanos y su madre se habían ido de la ciudad a una visita familiar justo cuando sucedió el asesinato. El tipo de letra que el asesino utilizó para escribir la carta que envió a la prensa se parece a la de su padre. Finalmente, Esteve Houdel se puso en contacto con su hermana mayor, y ella le comentó que, mientras ella llevaba adelante el juicio en contra de su padre por abuso sexual, había escuchado que George Houdel era el principal sospechoso en el asesinato de la Dalia Negra. Entonces, Esteve Houdel se puso en contacto con Brian Carr, el detective de la policía que se encargaba del caso. Carr le dijo a Esteve Houdel que la mayor parte de los documentos del caso desaparecieron en la década de los 50. Tiempo después, no obstante, Houdel descubrió que la policía había vigilado la casa de su padre mediante micrófonos secretos pues, efectivamente, era sospechoso del asesinato. Esteve Houdel escuchó en las grabaciones, que se hicieron públicas en 2003, a su padre hablar de ciertos abortos clandestinos que él había realizado y dijo que era consciente de que la policía lo consideraba el asesino de la Dalia Negra, pero que nunca lo atraparían. Según Houdel, a pesar de que la policía tenía muchas pruebas en contra de su padre, no lo apresó pues, al hacerlo, habría destapado una serie de tratos sucios entre los médicos y las fuerzas del orden para ocultar los abortos ilegales. Para Houdel, la policía optó por dejar libre a su padre a cambio de mantener una imagen limpia frente a los ciudadanos de Los Ángeles. Por su parte, George Houdel se fue del país en 1950 a Filipinas, en donde ejerció su profesión y conoció a su última esposa, con quien volvió a los Estados Unidos una década más tarde. A pesar del paso del tiempo, estos casos nos siguen conmoviendo e intrigando. Nos recuerda que hay misterios que quizás nunca lleguen a resolverse. Gracias por acompañarnos en la oscuridad de estos crímenes sin resolver. A pesar de los años transcurridos, sigue despertando fascinaciones y horror a partes iguales. Les invitamos a seguir investigando, sacar más información y sus propias conclusiones. Quizás algún día, el misterio de Elizabeth Short se resuelva por completo. Hasta la próxima.